Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Andaluza de Nefrología y a la Sociedad Andaluza de Endocrinología la invitación a participar en esta jornada. En segundo lugar, a AstraZeneca por continuar apostando por la formación y el desarrollo científico. Y por supuesto a todos los presentes de forma virtual, el poder compartir con ustedes estos gratos momentos, aunque esperemos, y parece que cada vez más cerca, nos podamos reunir en breve de forma presencial. Nos hemos dividido las charlas, siendo yo encargado de comentaros aspectos relacionados con la monitorización y peculiaridades del metabolismo de la glucosa en cada uno de estos pacientes. Dado que no me dirijo solo a un foro de nefrólogos y que es posible que alguno de los presentes no estuviese en las primeras charlas, quería comentar solo brevemente a qué tipo de pacientes nos vamos a referir en esta jornada. Y son aquellos con enfermedad renal crónica muy avanzada que presentan un filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros minuto y aquellos que se encuentran en tratamiento renal sustitutivo mediante cualquiera de las técnicas de diálisis o trasplante. Pues bien, profundizando ya en el manejo de estos pacientes y siendo breve dada la escasez de tiempo de las que disponemos, hablaremos en primer lugar de la monitorización de la glucemia, que al igual que para el resto de estadios, las guías nos recomiendan el uso de la hemoglobina glicosilada para guiar el tratamiento y monitorizar los cambios. Su adecuado control se ha correlacionado con un descenso en el desarrollo de complicaciones tanto micro como macrovasculares. Si bien, como vemos en la tabla inferior, en la que se muestra un resumen de los principales estudios publicados hasta la fecha, en la que vemos que tras el UCA-PDS, estudios posteriores han generado controversia acerca de los beneficios del control glucémico intensivo sobre las complicaciones macrovasculares en la diabetes tipo 2, en los que el aumento de episodios de hipoglucemia y la ganancia de peso hicieron que no se redujera el riesgo de eventos como era esperado cuando se alcanzaba un objetivo de glicada quizás demasiado bajo en pacientes de alto riesgo. Se recomienda la determinación de glicada entre 2 y 4 veces al año, dependiendo del cumplimiento del objetivo y cambios en el tratamiento, y también sabemos que la exactitud y la precisión de su medida disminuyen en estadios muy avanzados de enfermedad renal y de forma particular en diálisis. En la tabla que muestro a continuación y como recordatorio tenemos un resumen de los principales marcadores empleados en el control de la glucemia en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y diálisis, cuyas ventajas y desventajas se han comentado y discutido en las anteriores jornadas, siendo la hemoglobina glicosilada, como hemos comentado previamente, el más utilizado. El otro método recomendado en las guías son las mediciones diarias de glucosa, bien puntuales, BMT o bien continuas, monitorización continua de glucosa, con las que hay menor experiencia en los pacientes que tratamos en el día de hoy. En los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5, estos métodos nos permiten mejorar el ajuste de dosis de insulina y la seguridad de los pacientes. En diálisis, las técnicas continuas con respecto a la monitorización con glicada han demostrado que favorecen el realizar ajustes de tratamiento más frecuentes, lo que conlleva un mejor control glucémico sin aumento del riesgo de hipoglucemia, aunque son estudios escasos, como hemos dicho, y con una N baja de pacientes. Ambas determinaciones de glucosa mejoran la toma de decisiones en pacientes con valores de glicada discordantes o con síntomas clínicos. Debemos prestar especial atención en aquellos pacientes sometidos a diálisis peritoneal y ciertos glucómetros con tecnología enzimática GHD-PQQ, ya que, por ejemplo, en 2009 la FDA publicó un warning en el que se alertaba de resultados falsamente elevados en pacientes que usaban icodestrina como un mol intraperitoneal. En la tabla vemos los glucómetros tiras reactivas que emplean esta tecnología y que debemos evitar para el control de este tipo de pacientes. Bien, la siguiente pregunta sería ¿hasta qué valores debemos bajar la glicada en nuestros pacientes? Según las guías de práctica clínica más recientemente publicadas en 2020 y de mayor impacto en la nefrología, que son las KDIGO, nos recomienda bajar la cifra de glicada por debajo de 8, por debajo de 6,5, individualizando dependiendo de las características de cada paciente, riesgo de hipoglucemia, la presencia de enfermedad cardiovascular y la esperanza de vida. Tanto nuestra sociedad como la GENDIA, que es el Grupo Español de Estudio de la Nefropatía Diabética, avalan estas recomendaciones de las KDIGO buscando un objetivo más estrecho por debajo de 6,5-6 en pacientes jóvenes con una diabetes de corta duración, mayor expectativa de vida y con escasa carga cardiovascular. A continuación,
Nos centramos en describir las peculiaridades del metabolismo de los carbohidratos e insulina en pacientes con enfermedad renal crónica terminal y en hemodiálisis. Sabemos que estos pacientes presentan un riesgo incrementado de hipoglucemia conforme va perdiéndose funcionamiento renal y que debido a una miscelánea de factores, es debido a una miscelánea de factores entre los que se encuentran la disminución de la gluconeogénesis renal, alteraciones metabólicas propias de la enfermedad renal crónica, el descenso en el aclaramiento renal de la insulina y hepático producido por el acúmulo de toxinas urémicas, la pérdida de peso y masa muscular de estos pacientes y las restricciones dietéticas necesarias para el control idónico en muchas ocasiones. Existe también, en algunos casos, un fenómeno conocido como diabetes quemada, en pacientes principalmente en diálisis con una diabetes muy avanzada y de larga data, que presentan un descenso drástico en la necesidad de insulina e hipoglucemia espontánea. Se ha visto que estos pacientes incluso pueden tener peor pronóstico que aquellos que quedan hiperglucémicos. En los pacientes en hemodiálisis, los valores de glucemia extremadamente altos y bajos se asocian a una mayor morbilidad y supervivencia más corta debido a las complicaciones cardiovasculares y la desnutrición principalmente. Vemos en el gráfico como la curva de supervivencia se encuentra desplazada hacia la derecha, teniendo estos pacientes unos límites de glicada aceptados superiores a los de la población sin diálisis. También en estos pacientes el riesgo de diabetes quemada es superior y se sitúa en torno a un tercio de los enfermos, como podemos ver en el diagrama. Además de los factores que comentamos previamente, que aumentan la tasa de hipoglucemia en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, la propia hemodiálisis presenta factores propios relacionados con la técnica que la potencian, y son la pérdida de glucosa en el dializado y la difusión de glucosa intraeritrocitaria. Por ello, es imprescindible el uso de concentrado de diálisis con glucosa, pese a que nos inclinaríamos por lo opuesto. Los pacientes en hemodiálisis pueden presentar también un fenómeno que se conoce como hiperglucemia inducida por la propia técnica y que se da en aquellos pacientes que presentan un control más deficiente de glucosa. Añadiéndose a las causas de hipoglucemia descritas previamente y relacionadas con la técnica, existe un fenómeno de rebote tras la misma, produciéndose una hiperglucemia paradójica a través de un mecanismo similar al del efecto Somogyi, debido a la absorción y eliminación de insulina por el dializador y a la secreción de hormonas desproporcionada que intenta corregir la hipoglucemia previa, junto a la resistencia insulínica propia de la enfermedad renal crónica. A continuación, hablaremos sobre las peculiaridades del metabolismo de la glucosa que presentan los pacientes en tratamiento renal sustitutivo mediante diálisis peritoneal y que difieren de los de hemodiálisis, ya que empleamos como mol principal la glucosa en los líquidos de diálisis intraperitoneal. La absorción de glucosa desde el peritoneo supone un aumento importante del aporte calórico, pudiendo llegar a absorberse entre 100 y 200 gramos al día. Esto puede traducirse en un aumento de peso y en algunos casos obesidad. El porcentaje de enfermos diabéticos en diálisis peritoneal es elevado, siendo superior al 50% en algunos países. En Andalucía, según los datos de registro autonómico, se sitúa en torno a un 34%, teniendo estos más comorbilidad y un pronóstico vital, inclusive desde etapas de intolerancia intracarbonada, como vemos en los gráficos de supervivencia de la izquierda, en la que tenemos arriba cuando comparamos mortalidad por cualquier causa, en el centro mortalidad de causa cardiovascular y abajo mortalidad de causa no cardiovascular. Y vemos como la mortalidad es significativamente superior cuanto peor control glucémico presentan nuestros pacientes en diálisis peritoneal. Además, estos pacientes presentan más infecciones, especialmente del túnel, y tienen un peor transporte de agua peritoneal, lo que conllevará cambios específicos en los esquemas de tratamiento. Al igual que el resto de pacientes que estamos valorando en el día de hoy, estos también presentan una predisposición aumentada al desarrollo de diabetes y se debe, como vemos en el gráfico inferior, además de a la resistencia a insulina, a la edad avanzada, a la obesidad y a los estados inflamatorios, todos ellos comunes con la hemodiálisis, y no aclarados pese a lo que podríamos pensar sobre la glucosa absorbida del dializado. Es más, si comparamos los pacientes en diálisis peritoneal y hemodiálisis, obtenemos resultados contradictorios sobre el desarrollo de diabetes en las diferentes técnicas. Aunque sí que es verdad que estudios más recientes parece que sí demuestran
que predispone más al desarrollo de diabetes el estar en diálisis peritoneal frente a hemodiálisis, como nos muestra este estudio de una corte de pacientes de Taiwán publicado en 2018. Con todo ello, nos podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica estadio 5 deben comenzar tratamiento sustitutivo mediante hemodiálisis o mediante diálisis peritoneal? Pues bien, las guías publicadas en 2015, los autores concluyen que no hay evidencia para recomendar uno u otro tipo de técnica y sí elegir dependiendo de las características del paciente y de sus preferencias. Y para finalizar, hablaremos brevemente sobre la monitorización de la diabetes en el trasplante y de una entidad propia del mismo, como el desarrollo de diabetes post-trasplante. Comenzar recordando que el trasplante renal o renopancreático es la técnica de elección de tratamiento sustitutivo en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 en los que se encuentra indicado, ya que mejora de forma significativa tanto la supervivencia como la calidad de vida de estos pacientes frente a cualquier modalidad de diálisis. Con respecto a la monitorización de la glucemia, emplearemos la determinación de glicada, al igual que cualquier paciente con enfermedad renal crónica, con las limitaciones conocidas y descritas al inicio de la charla. Si bien la mayoría de las guías recomiendan no utilizarla hasta al menos el año post-trasplante, ya que antes del mismo este parámetro puede infraestimar la diabetes post-trasplante y por tanto requerirá de repetir la prueba para un despistaje correcto, optándose en los casos de sospecha por la realización de sobrecarga oral de glucosa. Los objetivos de glicada se sitúan en valores iguales a los descritos a la charla previa, dependiendo del grado de funcionamiento renal que presente el injerto. Un aspecto conocido que es propio del trasplante es el hecho de favorecer el desarrollo de la diabetes. Las guías de la SEN, al igual que el resto de guías, usan los criterios diagnósticos de diabetes mellitus y estrados prediabéticos, glucemia basal alterada, definidos por la ADA y la Organización Mundial de la Salud. Centrándonos en la diabetes post-trasplante, Thomas Starr, considerado como el padre del trasplante moderno, fue el primero que publicó los primeros casos de diabetes tras el trasplante en 1964, pero no fue reconocido como un verdadero problema en el trasplante hasta la década de los 70. A lo largo de la historia, esta entidad ha recibido múltiples nombres, no específicamente por este orden, hasta que en 2003 se acuñó el término NODAP por parte de las guías internacionales de consenso. Esta enorme multitud de definiciones ha hecho que tengamos una gran disparidad entre los datos epidemiológicos según el criterio o la definición elegida. Desde el año 2014 y en una nueva reunión internacional con un panel de expertos compuesto por nefrólogos de trasplante, diabetólogos y científicos clínicos, recomendaron cambiar la terminología NODAP a diabetes post-trasplante, pues sin un test de tolerancia a la glucosa no podemos descartar una diabetes no diagnosticada en lista de espera. Este nuevo término acuñado excluye la hiperglucemia transitoria post-trasplante asociada a una mayor exposición a inmunosupresores, infecciones y episodios de rechazo agudo. Uno de los puntos más destacables de los trabajos recientes es que hasta hace poco tiempo la fisiopatología de la diabetes post-trasplante se consideraba de forma análoga a la diabetes mellitus tipo 2. Los receptores de trasplante renal presentan fundamentalmente un aumento de la resistencia a la insulina en relación con la obesidad y al tratamiento con corticoides. Sin embargo, pese a que la resistencia a insulina mejora tras el trasplante, los receptores de trasplante renal presentan una sensibilidad a insulina también aumentada en comparación con los pacientes en diálisis. Al año del trasplante no hay diferencia en la resistencia a insulina entre los pacientes con diabetes post-trasplante y sin ella. Además, la resistencia a insulina en el periodo post-trasplante inicial no es capaz de predecir el desarrollo de esta entidad. En cambio, durante los últimos años, como vemos en esta amplia revisión de 2019, se ha demostrado que la disfunción de las células beta pancreáticas contribuye en gran medida al desarrollo de esta entidad, habiendo un gran número de mecanismos potenciales que pueden contribuir a esta, entre las que se incluyen la hiperglucemia mantenida, el valor elevado de los ácidos grasos libres y el efecto del tratamiento inmunosupresor. Y todo esto tiene un importante impacto clínico, que hace que sea necesario un diagnóstico precoz y un manejo adecuado de esta patología, ya que, como vemos en la diapositiva, esta se asocia con la supervivencia del paciente y del injerto, afecta a la incidencia de infecciones y afecta al desarrollo de complicaciones propias de la diabetes tipo 2.
Para finalizar y a modo de conclusiones, la enfermedad renal crónica se asocia con una reducción marcada en el aclaramiento de insulina, lo que conduce a una disminución en el requerimiento de la misma. La monitorización de nuestros pacientes debe ser individualizada y conociendo las limitaciones de los diferentes parámetros disponibles. Debemos individualizar los objetivos terapéuticos para evitar aumentar la mortalidad. Y por último, precisamos de una terapia antidiabética cuidadosa e individualizada para evitar trastornos del metabolismo de la glucosa que hemos ido describiendo. Por tanto, se trata de unos pacientes con unas características diferenciadoras del resto que debemos abordar en conjunto entre endocrinólogos y nefrólogos. Y nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención.